Bueno, ahora seguimos en nuestro curso de lógica con las reglas de inferencia y de demostración. Vamos a comenzar con modus ponendo pones. Esta regla nos permite afirmar alguna premisa. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo. Entonces tenemos P, entonces Q. Recordemos que esta regla solo se puede aplicar cuando tenemos el término de enlace sí, entonces, no funciona con nada más. Esta sirve de esta manera. Tenemos la premisa 1, que es P, entonces Q. Y la premisa 2 es P. Como tenemos los dos antecedentes de la misma premisa, entonces podemos afirmar Q. Entonces la tercera premisa es Q. Teniendo un antecedente que afirme otro antecedente, podemos afirmar el consecuente. De eso se trata esta regla. Otro ejemplo. Tenemos R, entonces S. Abajo, en la segunda premisa, tenemos como antecedente tenemos R, entonces al tener un antecedente que afirme otro, podemos afirmar el consecuente, que es S. Y de esta forma es como se aplica la regla modus ponendo pones. Bueno, ahora vamos a seguir con la regla de doble negación. Esta regla de doble negación tiene como símbolo el símbolo de la negación común y corriente, pero doble. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque esta permite pasar de una premisa única a la conclusión. Un ejemplo: no ocurre que Ana no es una estudiante. Una estudiante. Bueno, aquí tenemos doble negación, en donde en no ocurre y no. Esto lo que significa, al aplicar la doble negación, es afirmar algo que es positivo. Entonces la premisa, a la conclusión que llegaríamos es: Ana es una estudiante. Es una estudiante. Recordemos que esta doble negación se puede aplicar para poder afirmar. Podemos tener de esta forma también. Tenemos Q, y si le aplicamos doble negación, la abreviatura de doble negación es de N. Bueno, Q le podemos aplicar DN y queda doble negación de Q. O sea que si está positivo, pasa a ser negativo. ¿Por qué? Porque positivo y negativo es negativo. Es como la regla de los signos, de la tabla de los signos. Entonces, negativo. Y ya. La aplicamos por DN. Así es como la aplicamos. Bueno, ahora seguimos con otra regla de inferencia, que es modus teniendo tollis. Esta tiene como abreviatura TT. Esta nos dice que teniendo la negación del consecuente podemos podemos negar el antecedente del condicional. Esta regla también se utiliza solo con el condicional. Entonces tenemos un ejemplo. Tenemos P, entonces Q. Esta es nuestra primera premisa. Entonces nuestra segunda premisa es la negación del consecuente.
Recordemos que la segunda parte después del símbolo es el consecuente y la primera parte es el antecedente. Entonces lo que nos están diciendo es que teniendo la negación del consecuente podemos negar el antecedente. Entonces quedaría no P. Esta sería por TT de 1 y 2. ¿Por qué 1 y 2? Porque son estas dos premisas que se utilizaron para llegar a esta conclusión. Otro ejemplo. Tenemos premisa 1. Tenemos R, entonces no S. Es nuestra primera premisa. Y nuestra segunda premisa es S. Tenemos la negación del consecuente. Aquí no importa si aquí en este caso está aplicada la negación y aquí no. Lo importante es que uno tenga la negación. La negación de este pues es este. Entonces al tener la negación del consecuente podemos negar el antecedente. Y esto es por TT de 1 y 2. De esta forma se aplica modus tollendo tollens. Ahora vamos a dar un ejemplo de cómo podemos utilizar la doble negación en modus tollendo tollens. Tenemos una premisa común y corriente. Acá en este lado la vamos a hacer. Tenemos P, entonces no Q, que es nuestra primera premisa. Nuestra segunda premisa es doble negación de Q. A ver, aquí aplicando la doble negación no altera nada. Recordemos que la doble negación nos lleva a una conclusión positiva. Entonces, como aquí está negado, entonces ya sabemos que aquí es Q. Entonces, ya lo que hacemos es que ya teniendo la negación del consecuente podemos negar el antecedente. Esto no nos cambia en ningún momento nuestra regla. Simplemente recordar que la doble negación se aplica para poder afirmar algo. Y de esta forma terminamos lo que es modus tollendo tollens.